Bueno, shalom para todos. Tenemos hoy un tema que yo sé que va a ser muy importante para todos ustedes. Vamos a entender hoy a través de la misma topografía de Israel el tema de la inmersión. Fíjense que desde que nosotros entramos en la iglesia cristiana en el pasado, el tema de la inmersión era un tema muy importante, pero que no podíamos como comprender en toda su profundidad. Los que venimos desde la iglesia católica, pues fuimos bautizados de niños, que claro, eso no tiene ningún sentido, era solamente el hecho de que perteneciéramos a la iglesia. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana, se nos hacía todo un curso para ir a hacer la inmersión, pero la inmersión tenía como sentido entrar a pertenecer como a la iglesia de Cristo. Era o a la iglesia local, más que a la iglesia misma de Yeshua en general, era como a la iglesia local. O sea, si una persona fue bautizada en la iglesia pentecostal o en la iglesia bautista, era como un signo como de identidad con la iglesia donde había recibido esa inmersión. Pero nunca habíamos hecho una conexión real con Israel. A pesar de que Yeshua, su primera aparición, casi la encontramos precisamente sumergiéndose en el Jordán. Y allí encontramos el mensaje de Juan el Inmersor o de Juan el Bautista. Pero jamás eso lo relacionábamos con nosotros. Nosotros veíamos el mensaje de Juan como un mensaje hacia el pueblo judío. Era un mensaje para los fariseos en su época. Hoy vamos a entender de qué se trata la inmersión y por qué cuando las personas regresan a las raíces hebreas, cuando vienen a esta restauración de Israel, se les empieza a decir que deben hacer una inmersión. Muchos se rehúsan y dicen, pero yo ya hice una inmersión en la iglesia cristiana, porque no se entiende lo que está sucediendo y cuál es el pacto que nosotros estamos haciendo en el momento en que nos sumergimos en las aguas. Si ustedes ya vieron el estudio que se llama el sello de Dios, el sello del Eterno en Jerusalén o la piedra del fundamento, ustedes, si ya lo vieron, ustedes deben saber que el Eterno a través de la naturaleza en Israel nos dejó escrito todo un mensaje evangelístico. El hecho de que la topografía de Jerusalén forme la letra Shin, que significa que es la letra del Shaddai, es como si el Eterno hubiera puesto su sello allí sobre la ciudad, y como dice él, esa es mi ciudad, y como que puso su sello. Cuando nosotros analizamos en esos otros estudios todo lo que sucedía con la topografía, con el torrente del Cedrón, con Ginón, con todo esto que ya lo hemos visto en estudios anteriores, nosotros entonces entendemos que a través de nada es al azar, el Eterno puso en la topografía de Israel todo ese mensaje, y el mensaje de la inmersión lo vamos a aprender a través de entender el misterio del Jordán. El río Jordán está directamente relacionado, ya vimos la inmersión de Yeshua la hace en el Jordán. Y vamos a aprender hoy a través de este misterio, vamos a aprender muchísimo sobre la misericordia, el amor, el perdón, el arrepentimiento y las promesas a través de entender el cauce de un río y lo que ha sucedido en este mismo Jordán. El río Jordán o el Nehar Hayardén nace en el monte Hermón a 2.814 metros. Perdón, voy a poner acá para que ustedes puedan ir puedan ir viendo las imágenes. Atravesando el sureste del Líbano hacia el sur, entrando en Israel y desembocando en la costa norte del mar de Galilea o lago Kinneret, desde donde vuelve a salir y finalmente desemboca en el Mar Muerto. Si ustedes miran aquí en esta lámina del PowerPoint, ustedes van a ver algo que es muy interesante. El río corre, digamos, como vertical, desciende, por eso se llama, ese es el nombre. El río desciende desde el monte Hermón hasta el Mar Muerto. Esto tiene un significado increíble que lo vamos a ver hoy. Un significado maravilloso como todo lo del Eterno. El Yardén significa entonces el que baja, el que desciende.
pasa de una altura en su nacimiento de 520 metros sobre el nivel del mar a 392 bajo el nivel del mar cuando desemboca en el Mar Muerto. Y nace en el monte Hermón, Hermón significa un santuario. Hermón es también llamado el monte de Sión o monte elevado. Aquí vamos a encontrar el primer mensaje muy hermoso. Deuteronomio 4:48 dice: desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Voy a hacer una aclaración. Dos sitios se conocen como monte de Sión en Jerusalén, en Israel, pero son diferentes y se escriben de manera diferente en hebreo. El monte Hermón se escribe como el monte de Sión, y el monte de Sión en Jerusalén se escribe con T-Z-I-O-N, Sion. Lo que pasa es que en las traducciones lo pusieron igual, pero de todas maneras aquí vamos a hacer la referencia, es al monte de Sión que queda en el monte Hermón. En el monte Hermón entonces representa el trono de Elohim. Y aquí, como les digo, comienza lo hermoso del mensaje. Si nosotros vimos que el Jardín desciende, entonces son aguas que salen desde el trono de Elohim. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que nos está diciendo es que lo que sale del trono de Elohim, desde el monte de Hermón, es la bendición del Eterno y la vida eterna. Y aquí comienza el mensaje de la inmersión. Aquí vayan tomando estos datos en cuenta. El monte Hermón era considerado como toda la llanura del Jordán era considerada como el huerto de Yahweh. Nos dice Génesis 13:10: alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh sobre la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que destruyese el Eterno a Sodoma y a Gomorra. O sea, todo el valle del Jordán era una fuente de bendición. Nosotros sabemos por las escrituras que hay un río debajo del trono. Es decir, que este nacimiento del Jordán en el monte Hermón, que es una réplica del trono, no es casual. Apocalipsis 22:1-2 nos dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, allí nos sigue mostrando, ya estamos hablando aquí en el final, en la Nueva Jerusalén, y nos está mostrando que hay un río resplandeciente que sale del trono de Dios y del Cordero. Y esto tiene mucho que ver con los tiempos finales también acá, como vamos a ver a lo largo del estudio. El Jordán nace entonces de la confluencia de 3 ríos: el río Snir o río Hasbaní, el río Dan y el río Banias, que se juntan al sur de la frontera septentrional de Israel. La característica del Jordán, esto es muy importante, fíjense esto tan interesante. El Jordán, en la medida en que avanza, se va llenando de sal, se va volviendo salino. Y esto tiene un significado. Cuando entra al lago Kinneret o al mar de Galilea, el agua es completamente dulce. Pero cuando sale del mar de Galilea, se saliniza hasta ingresar al Mar Muerto con un 380% de salinidad, y es 8 veces más salino que los océanos. Por eso es que el mar es muerto. O sea, por eso los niveles de salinidad, que ustedes saben que si uno se mete en el Jordán, uno no se hunde, uno flota en el Jordán por la salinidad tan impresionante que hay allí. Y es muy interesante que este río, porque que yo sepa, por lo menos es el único caso que se conoce, yo nunca he oído esto,
donde el río se vaya salinizando en un trayecto tan corto hasta este punto de llegar a llevar se calculan más de 850,000 toneladas de sal que son añadidas al Mar Muerto por las aguas del Jordán. Esto es algo que son datos que encontré en los sitios de Israel mismo, y son datos que son incomprensibles. Al menos para mí es incomprensible que en tan poquito recorrido del río suceda esto. Fíjese que inclusive hay un informe ahora de las ONG, de los Amigos de la Tierra de Oriente Medio, que están advirtiendo que el río Jordán se está prácticamente desapareciendo por el abuso que ha habido de sus aguas. Pero ¿saben una cosa? A mí no me parece que eso sea tampoco como fuera de lo profético, porque los tiempos están terminando. Ya los tiempos de nosotros estamos en tiempos finales y pronto vendrá el regreso del Mesías y termina la restauración de Israel. El Jordán se considera bíblicamente la entrada a Israel física y espiritualmente. En Deuteronomio 11:31 dice: porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Cuando el Eterno sacó a su pueblo Israel de Egipto, desde allí le determina que cuando crucen el Jordán es porque están entrando a la tierra prometida. Miremos en la historia. En Génesis 13:10 ya vimos, Lot alzó los ojos y vio la llanura de Jordán como el huerto de Yahweh. Por eso fue que Lot escogió esa tierra. Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra porque en su tiempo era la llanura de Yahweh. Era de mucha bendición. En Génesis 14:3 ocurre un evento que es el que cambia este valle del Eterno y lo cambia en ese desierto, en la aridez alrededor del Mar Muerto. ¿Qué fue lo que ocurrió? En Génesis 14:3 recordemos que dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma. Todo esto, ya que allá vamos a ver los significados, y todos se juntaron en el valle de Sidín, que es el Mar Muerto. Entonces, esto recuerden, esta es la batalla de todos estos reyes, donde viene Abraham para rescatar precisamente a Lot. Pero hay algo que es muy interesante de estudiar en ese pasaje, y son los nombres de los reyes, para que nosotros podamos entender por qué pasa de ser el huerto del Eterno y pasa a ser algo tan excesivamente árido. Vamos a mirar los nombres de los reyes. Amrafel, el rey de Shinar, el rey de Babilonia, relacionado con el código de Hammurabi, en el 2100 antes de Yeshua. El Targum afirma que Amrafel era Nimrod. Esto está en el Targum. Shinar, que es el país de los dos ríos. Nimrod, que es un prototipo del adversario de Hasatán. Arioc, rey de Elazar, que significa como un león. Kedor Laomer, que significaba puñado de gavillas, que era el rey de Persia, Irán. El Elam, que es el dios Dios es castigo. Tidal, que era el rey de los gentiles. Bera, que significa hijo del maligno, que era el rey de Sodoma. Bircha, que significa con iniquidad, que era el rey de Gomorra. Shinab, el que odia al Padre en el cielo, ese es el significado de su nombre. Adma, que significa tierra roja. Zoar, insignificante. Shemeber, alas colocadas para asaltar al Eterno. Fíjense que todo nos habla aquí de enemigos, y nosotros sabemos que esa batalla inicial es profética de lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando el mundo entero ataque a Israel. Nosotros sabemos que es profética. Recuerden que fue en esa batalla donde aparece Melquisedec, el rey de justicia. Bueno, ustedes pueden leerse todo esto para que entiendan
¿Por qué vino sobre la llanura del Jordán esa consecuencia ya de maldición y de pecado? Estos eran los reyes que estaban ahí alrededor. En Génesis 19 dice que el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh de los cielos. Entonces aquí viene el juicio. Imagínense si por los nombres de los reyes de Sodoma y Gomorra, pues ya vamos entendiendo por qué esos pueblos se perdieron de la manera que lo hicieron. Entonces el Valle del Jordán pasó de ser el huerto del Eterno para ser el mar muerto, el mar de sal. Y el Eterno determinó que para siempre, que hasta el fin, debería existir una desolación constante en esa zona. Y por eso se contaminaron las aguas del Jordán y del mar muerto con cantidades de sal y de greda. ¿Dónde entendemos nosotros que todas esas cantidades de sal y greda son parte de una maldición? En la misma palabra, en la misma escritura. Cuando nos dice en Sofonías 2:9, por tanto vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Hasta el final vendría ese asolamiento en el mar muerto, pero hasta el final, hasta que comience el milenio, porque ahora vamos a ver, pero sigamos viendo por qué la maldición del Eterno es siempre, se ve reflejada en sequedales, en asolamiento, en sal. Jeremías 17, 5, 7 nos dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Pongan atención a esta maldición para las personas que confían en hombres y no en el Eterno, o inclusive para las personas que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera y confían en él. Si es un hombre cualquiera, no deberían confiar en él, porque miren lo que pasa. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando nosotros confiamos es en el hombre y no en el Eterno, en su palabra, nuestra vida viene a ser como en aridez, no hay fruto, no hay bendición, no hay provisión. Pero sigue diciendo el verso 7, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Pongan atención a esto, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Porque la bendición del Eterno nos alcanza cuando nosotros confiamos en Él y ponemos toda nuestra confianza en el Eterno. Entonces ya sabemos, todo esto que sucedió alrededor de la llanura del Jordán fue consecuencia de todo ese pecado. Ahora, ¿pero qué va a pasar en el milenio? Terminemos esta idea. En Zacarías 14:8 nos dice que cuando ya Yeshua haya puesto sus pies sobre el monte de los olivos y se vuelva otra vez uno con el Eterno, dice que acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. ¿Por qué será uno? Porque ya vuelve y se une otra vez con Yeshua que salió de él. Yahweh es uno. Yeshua salió del Eterno y Yeshua vuelve otra vez al Eterno. Ahora dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde que va hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Qué pasa? Que este río, estas aguas vivas vienen a sanar las aguas del Mar Muerto. Esto lo podemos ver también confirmado en Ezequiel 47:9.
cuando nos dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entre en ese río. El mar muerto volverá a ser productivo en exceso. Dice, junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí, al oeste del mar muerto, hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, toda la llanura del Jordán volverá a ser ese huerto de riego. ¿Cuándo? Cuando regrese el Mesías y se una otra vez al Eterno. Y entonces nos dice que aún el mar muerto, pues dejará de ser muerto, vuelve a la vida. Y dice que serán innumerables los pescadores, porque innumerables van a ser las especies de peces que van a habitar en él. Todo esto es la bendición, nos está hablando de la bendición. Ahora, ¿qué eventos vimos nosotros que sucedieron en el Jordán? Eventos que son muy importantes y eventos que son muy significativos para nosotros hoy. Por ejemplo, fue en el Jordán donde Jacob, después de dividir su familia en dos campamentos, peleó con el ángel. Nosotros recordamos toda esa historia. Allí empieza en el sitio que precisamente se llamaba Mahanaim, los dos campamentos. Es donde Jacob divide simbólicamente antes de que, o sea, proféticamente más bien, a Israel en las dos casas. Una liderada por Lea, la casa de Judá, y la otra por Raquel, la casa de Israel. Y pelea con el ángel, y ya sabemos que es con el ángel de Yahweh, sabemos que fue con Yeshua, la imagen visible de Elohim. Y Jacob vence, y Jacob recibe el nombre de Israel. Todo esto, ¿dónde sucedió toda esta historia? Génesis 35:9 nos dice exactamente que fue en la llanura del Jordán. Dice que fue pasando el vado de Jaboc, lo tomó y lo hizo pasar el arroyo de ellos y todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo. ¿Qué era el valle de Jaboc? Que significa vaciar. Es el arroyo que cruza la cordillera de Galad y cae en el Jordán, aproximadamente a medio camino entre el mar de Galilea y el mar muerto. O sea, fue allí, entre el mar de Galilea y el mar muerto, en toda la mitad, en la ribera del Jordán, donde ocurrió todo este evento. Entonces, el nombre de Israel aparece ya ligado también al Jordán. En Números 33:48 nos dice que salieron de los montes de Abarim y acamparon en los montes de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ellos finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. Y el Eterno habló a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo, aquí viene con todo el pueblo de Israel, y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra. Es decir, como le está diciendo, cuando ustedes pasen el Jordán, ustedes ya entran en su territorio, en la tierra que yo les prometí. Ustedes tienen que empezar por destruir todos los ídolos y todo lo que no está lo que no está bajo la cobertura y la voluntad del Eterno. Echaréis los moradores de la tierra, los sacarán, limpiarán, en otras palabras, limpiarán esa tierra. También le dijo el Eterno que cuando pasaran el Jordán hicieran las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, recuerden que era para las personas que habían cometido un asesinato sin intención, sin que hubiera una real intención de hacerlo. Entonces las mismas ciudades de refugio, ¿a dónde estaban? Una vez que se pasara el Jordán. Cuando se pasa el Jordán, entonces, ya sabemos, él tiene el nombre de Israel, allí tiene que empezar a limpiar la vida, la tierra, toda, sacar todo lo que no pertenece al Eterno. Y aquí nos dice que allí se encuentra refugio. ¿Refugio en dónde? Allí, bajo las alas del Eterno, que es el que protege esa tierra. En Deuteronomio, sabemos por el mismo Moisés que no pudo pasar el Jordán
Dice que porque el Eterno se enojó contra él a causa de la rencilla de las aguas. Ustedes recuerdan todo este texto. Él no pasaría el Jordán, pero el Jordán lo pasaría Josué con el pueblo. Esto es muy profético. Esto es muy profético, que no hubiera sido Moisés el que pasó el Jordán, a pesar de que pues, la historia es por la rencilla, pero de todas maneras, recordemos que Josué es un anticipo profético de Yeshua. Josué tiene inclusive el mismo nombre, Yehoshua, y después encontramos el nombre de Josué como Yeshua. Yeshua es el que nos va a llevar a nosotros a pasar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Por eso todo esto es profético. Después del Jordán, ¿qué sucede? Cuando nosotros atravesamos, cuando el pueblo de Israel atraviesa el Jordán, allí sabe que la única constitución que existe es la Torá del Eterno. El día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás todas las palabras de la Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho. Entonces vamos uniendo todos estos conceptos. ¿Qué significaba pasar el Jordán? Ser parte de Israel, tener refugio bajo las alas del Eterno. Significaba empezar a guardar la Torá, porque la Torá es la única constitución de Israel, es la constitución del Eterno. Esa es la tierra prometida del Eterno para nosotros, porque es la tierra de Él. Allí es donde está el sello del mismo, y allí es donde, en esta tierra es donde nosotros encontramos la que fue llamado la puerta del cielo, ese sitio de la piedra del fundamento. En la toma de posesión de la tierra prometida, ya con Josué, ya todo el pueblo va a atravesar, porque ya llegaron por fin a la tierra prometida. Y las promesas que le hace el Eterno a Josué y al pueblo de Israel para cuando crucen el Jordán, dice: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice a Josué, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Nosotros pasamos el Jordán como Israel, y el Padre va a estar con nosotros, pero el Padre nos va a ubicar en una de las tribus, en alguna de las tribus, aun si no fuéramos y no perteneciéramos a ninguna de ellas. Los mismos gentiles son repartidos entre las tribus. Fíjense, acá dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para guardar la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda. Recordemos, acabamos de leer que el Eterno le dijo a Moisés que anotara todas las palabras de la Torá. Todas, no quedó faltando nada. No hay una tradición oral que aumente o disminuya los mandamientos. Toda la Torá fue escrita. Entonces dice, y ya cuando estamos en obediencia, hemos pasado el Jordán, somos parte de Israel, dice: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Y repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres. Esfuérzate, de nuevo le dice, y sé valiente para cuidar toda la Torá que Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Estas promesas son para Josué, pero estas promesas son para nosotros una vez que pasamos el Jordán. Ahora, pero miremos esto acá. Josué, antes de pasar el Jordán, ordena al pueblo que reposar por 3 días. Y les dijo Josué: santificaos, porque el Eterno hará mañana maravillas entre vosotros. Ustedes recuerdan el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo también durante 3 días. Durante 2 días completos estuvieron limpiando las vestiduras, estuvieron aseando, se estuvieron santificando. Y finalmente en el tercer día, las aguas del Mar Rojo se abrieron y ellos salieron a la libertad ya de Egipto, porque cuando se volvieron a cerrar las aguas, recuerden que ya viene toda la destrucción de Faraón, que era, digamos, como el dueño legal del pueblo de Israel. Ahora ya ellos eran libres. Ahora acá, para pasar el Jordán, de nuevo, es la misma instrucción.
van a reposar por 3 días. Y Josué les dijo, santificaos porque el Eterno hará mañana maravillas con vosotros. Entonces las aguas se dividieron, las aguas del Jordán también se dividieron, pero se dividieron cuando los sacerdotes entraron llevando el arca del pacto. Ellos llevaban el arca del pacto y el pueblo de Israel pudo pasar a través de las aguas. Recuerden que en el primer paso del Mar Rojo, Moisés extiende la vara y les dice, no temáis y ved la salvación. Ved a Yeshua, eso es lo que está diciendo en hebreo. Y pasan en ese mar, pero ahora, ¿detrás de qué tiene que ir el pueblo? Detrás del arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? Tenía la Torá. Tenía la vara de Aarón, toda la autoridad que el Eterno ha establecido, y tenía el maná, que es la palabra misma del Eterno que nos sostiene, y Yeshua, que dijo, yo soy el maná que cayó del cielo, yo soy el pan que bajó del cielo. Así que vamos encontrando todo el significado. Ya en el paso del Jordán, el pueblo tenía que ir detrás del arca. Y fueron colocadas 12 piedras en símbolo de ¿qué? De las 12 tribus de Israel. Nosotros sabemos que aunque Efraín y Manasés hayan sido adoptados como una tribu, al final todos van bajo la tribu de José y las 12 tribus y todos los gentiles entran bajo las 12 tribus. Aquí no nos está hablando de los egipcios como un grupo aparte. Así que todos los gentiles que quieren venir a ser parte del pueblo del Eterno simplemente entran y pasan el Jordán dentro de las 12 tribus. ¿Qué pasa en la Nueva Jerusalén? Hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus para entrar, no hay una puerta para gentiles. Miremos entonces en esta imagen que tenemos acá, como el pueblo espera hasta que los sacerdotes vengan, empiecen y pisen las aguas del Jordán. Dice en Josué 3:1, Josué se levantó, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y les dijeron, cuando veáis el arca del pacto que de Yahweh vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de su lugar y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes este camino. Nunca Israel había pasado el Jordán, habían llegado hasta allí, pero no lo habían pasado. Pero entre vosotros y ellos haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis al arca. Esto es otra enseñanza que no quiero extenderme, pero una enseñanza bien interesante. Josué dijo al pueblo, santificaos entonces, santificaos. O sea, ahí donde empieza el proceso de arrepentimiento. ¿Qué es santificarse? Santificarse es como que yo reviso mi vida, como mis vestiduras, como que reviso todo lo que si mi vida está en obediencia o no. Ese es el llamado arrepentimiento antes de entrar en el Jordán. Santifíquense antes de entrar en el Jordán. Él dice entonces del Eterno a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés estaré contigo. Entonces sigue toda la instrucción que ustedes la pueden leer allí en Josué 3. Y entonces le dice en el verso 11, he aquí que el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros. Tomad ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Eterno, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dice que aconteció que cuando el pueblo fue a pasar el Jordán con los sacerdotes y efectivamente eso sucedió tal como el Eterno lo había anunciado. Y dice, mientras los sacerdotes que llevaban el arca allí pasando el Jordán, ellos estaban en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo pasado y todo Israel pasó en seco. Las aguas entonces fueron divididas, las aguas del Jordán
y fueron divididas, y las piedras que se pusieron como monumento recordarían que el que pasa el Jordán es Israel. Ahora, pero por una tercera vez, el río Jordán da paso por orden del Eterno. Ya viene, ahora viene otras, las aguas se vuelven a abrir. La primera, el Eterno lo pasa a través del Mar Rojo. La segunda, ahora a través del Jordán. Pero vuelve y se abre el Jordán. ¿Para qué se volvió a abrir el Jordán? Aquí es donde entra una parte que toca ya muy de cerca con nosotros. Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso el Eterno alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque el Eterno me ha enviado a Betel. Eliseo le dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate ahora porque el Eterno me ha enviado a Jericó. Bueno, sigue más adelante hasta que en el 2:6 Elías le dice: te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues Elías y Eliseo hasta el Jordán. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque recuerden que todo el ministerio de Elías y de Eliseo está más relacionado con toda la casa de Israel. Y vamos a verlo con ejemplos claros allí. Dice: vinieron entonces 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y 2 de ellos se pararon junto al Jordán. Elías, tomando su manto, lo dobló, golpeó las aguas y se separaron a un lado y al otro, y pasaron Elías y Eliseo por lo seco. ¿Por qué tenían que pasar Elías y Eliseo por lo seco? ¿Por qué este milagro? Entonces ya viene, bueno, sigue la conversación entre ellos: pide lo que quieras que haga por ti, para que antes que yo sea quitado. La unción de Elías va a pasar a Eliseo. Por eso es que los dos cruzan el Jordán. La unción de Elías, que ya va a ser llevado en las nubes, va a pasar a Eliseo. Ya Eliseo ve que Elías es llevado, y después ya a través de Eliseo ocurre uno de los eventos que ya empieza a mostrarnos también quién puede venir a purificarse en el Jordán fuera de Israel. Hablemos de Naamán, el general del ejército del rey de Siria, que aparece en el libro de los Reyes, segunda de Reyes 5:1. Entonces, él dice: Naamán era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero estaba leproso. ¿A quién representa Naamán? Al pueblo gentil. Naamán era un pagano, un gentil, pero Naamán estaba leproso. Y Naamán había dado, dice, por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. O sea, el Eterno lo había usado a él. Había una conexión a él con el Eterno. De la misma manera que cuando nosotros éramos gentiles, no entendíamos nuestra conexión con Israel, pero nosotros estábamos en pacto con el Eterno. Entonces, aquí a Naamán estaba leproso. La lepra es un símbolo de pecado. Entonces, ¿qué dice? Dice que la mujer, la sierva, una de las siervas que era de la tierra de Israel, le dice a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Dónde estaba? En Samaria. Samaria, que representa la casa de Israel. Entonces Naamán le relató diciendo, le dijo el rey de Siria: ve y yo enviaré cartas al rey. Bueno, ya sabemos, finalmente Naamán viene hasta donde Eliseo. Cuando Eliseo lo vio, le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces, él viene cargado, digamos, de pecado. Él viene físicamente aquí con lepra, que es un símbolo de pecado. Y la instrucción que le da Eliseo a Naamán es que se sumerja 7 veces en el Jordán. Ahora, Naamán se fue enojado porque dijo: pero es que hay ríos mejores que el Jordán. Yo pudiera ir a otro río, y si es del caso que yo sea sano, pues entonces quedaría libre de la lepra. Pero él no había entendido que la instrucción era entrar en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? Porque en el Jordán es donde empieza toda la cobertura, la protección del Eterno.
Por eso finalmente se zambulló las 7 veces en el Jordán y dice su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Aquí ya vamos entendiendo entonces todo lo que tiene que ver con la inmersión. Ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de la inmersión de un pagano. Y volvió el varón a Dios y a toda la compañía y se puso delante de él y dijo: ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. El único río que marca la diferencia para entrar al pueblo de Israel es el río Jordán. Esa es la entrada. Allí es donde hay que hacer la inmersión para que al salir de las aguas nosotros ya sepamos que la única constitución que hay allí, que somos parte del pueblo de Israel, y la única constitución es la Torá. Ahora fíjense que dijimos que en este paso del Jordán, esta segunda vez que el Jordán se abre, pasan Elías y Eliseo. Elías es ¿qué? Elías hace una conexión directa con Juan el Bautista. Eliseo entonces nos habla de los gentiles que vienen, y Elías nos va a hacer la conexión con Juan el Bautista y ya el ministerio de Yeshua. En Isaías 43 nos habla de la voz que clama en el desierto, que prepara el camino al Eterno. Sabemos que esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, Juan el Inmersor. En Mateo 11:12 nos confirma, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Es un prototipo de Elías. Recuerde que Elías siempre va a aparecer antes de la venida de Yeshua. Apareció en aquel entonces y va a volver a aparecer ahora en el final. Mateo 17:12 dice: mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El mismo Yeshua reconoció la conexión entre Elías y Juan el Bautista. Entonces, entra en las aguas Naamán, entra en las aguas allí como una forma de entrada de los gentiles, y ahora nos hace la conexión. Pero como nos hace la conexión, nos hace una conexión que es muy hermosa de entender, que se llama el misterio del Sipurim. ¿Qué quiere decir el Sipurim? Sipurim era el sacrificio que se realizaba para la sanidad de un leproso. Por eso nos habla de Naamán como un hombre leproso. Ahora, ¿qué ritual se hacía para el leproso que ahora nos conecta con Yeshua y con el Jordán? Fíjense esto tan hermoso. Recuerden, se llama el misterio del Sipurim. Levítico 14 dice que el sacerdote tomaba 2 aves. La primera avecilla se sacrificaba sobre agua corriente, y la segunda avecilla se mojaba en el agua y la sangre de la primera. Con esa sangre y esa agua se rociaba al leproso 7 veces y se declaraba limpio. Fíjense, Naamán viene a sumergirse 7 veces. ¿Por qué 7 veces? No, porque no podía ser una, como pasó todo el pueblo. Porque nos está hablando de el agua que se rociaba sobre el leproso 7 veces. Entonces, 2 avecillas, tengan esto en mente. Hay 2 avecillas, la primera muere y la segunda se sumerge se moja en el agua y en la sangre de la primera avecilla. Entonces, ¿dónde sucede esto? En el Jordán. Ahora, entonces vamos a traerlo a Yeshua. Cuando Yeshua se sumerge, hay muchos significados de la inmersión de Yeshua. Yeshua no tenía de qué arrepentirse, pero nosotros sabemos que Yeshua él estaba siendo en ese momento también investido de la autoridad por Juan el Bautista, que era de la casa de Aarón. Ya después Yeshua va a ser el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y Yeshua mismo está diciendo que hay que cumplir con todos los mandamientos. Pero en esta primera inmersión, Yeshua se sumerge en representación de esa primera avecilla que moría. La primera avecilla que moría en el agua y en la sangre de ella, la segunda avecilla se sumergía allí en el agua y en la sangre de la primera y se rociaba 7 veces al leproso. ¿Qué significa entonces? El que murió fue Yeshua, la primera avecilla. ¿Y aquí representa la segunda avecilla? Nosotros que fuimos
nosotros que fuimos sumergidos también en el agua y en la sangre de Yeshua para ser limpios de todo nuestro pecado, de la lepra que teníamos como símbolo de pecado. Miremos Romanos 6. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua el Mesías hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, Pablo está hablando de esto. Nosotros fuimos bautizados en la muerte de Yeshua, en esa primera vecilla, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por la inmersión, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Ese leproso restaurado entra en una vida nueva. Pero fíjese que nos dice que nosotros hacemos la inmersión en la muerte de esa primera vecilla que es Yeshua. Juan el Bautista desde el Jordán, ¿qué era lo que decía? Llamaba arrepentimiento. En aquellos días predicaba en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué se acercó? Porque vino Yeshua desde los cielos. Yeshua dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo de mi Padre he salido. Yo soy el pan que bajó del cielo. Él mismo lo dijo, el reino se ha acercado. Yeshua vino ¿a qué? El reino de Israel. Él dice: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo entonces nos dice que el reino se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: preparad el camino del Señor. Recuerden que cuando se preparaba el camino aparecería la gloria de Elohim. Y Yeshua dijo: yo soy la gloria de que el Padre tuvo desde antes de la creación. Yeshua es eterno, Yeshua es divino, y nosotros entendemos el cumplimiento en todo esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos es como volver otra vez al camino, es regresar otra vez a lo que de donde un día nuestros ancestros salieron. Hoy el Padre, Yeshua recogió las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros fuimos tras de él porque reconocimos su voz. Ahora nos ubicó en todas las congregaciones cristianas, y hoy el Eterno silbó desde los cielos y dijo: yo silbaré desde los cielos y la casa de Israel se pondrá en pie. Todos los que nos hemos puesto en pie somos de la casa de Israel. Ahora tenemos que arrepentirnos. Ahora vamos a volver a pasar el Jordán. Cuando hacemos esa inmersión, estamos entrando simbólicamente en el Jordán. Estamos adoptando nuestra identidad israelita. Y ahora ya sabemos que el pacto es que vamos a cruzar, que somos parte del pueblo y que la Torah es la única constitución. Y esto lo hacemos ¿qué? En el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la avecilla que dio su vida para que esa segunda avecilla se sumergiera en su cuerpo, en su sangre, y al final fuéramos limpios, naciéramos de nuevo y pudiéramos ser parte de todos los pactos y las promesas. Todo esto viene ligado al Jordán. Todo esto viene ligado a la inmersión. ¿Lo habíamos entendido así? A hacer la inmersión en el nombre de Yeshua. No, nosotros acá creo que nunca lo habíamos entendido. Recordemos que todo esto fue confirmado por el Padre desde los cielos. Cuando dice que los cielos se abrieron y se vio el espíritu de Elohim que descendía como paloma, como si fuera una paloma descendía, se vio la presencia del Eterno, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Entonces Yeshua se sumerge en el Jordán y se sumerge como esa primera vecilla. Él se sumerge también como un anticipo del sacerdocio de Melquisedec, pero él nos permite a nosotros quedar limpios las 7 veces, o pasando también el Jordán y siendo ahora de nuevo injertados en el olivo de Israel. Entonces resumamos. El Jordán nace en el Hermón, que es el santuario elevado, el trono. El Jordán desciende hasta el Mar Muerto. Fíjense, pero antes pasa por el mar de Galilea. ¿Qué pasaba en el mar en Galilea? Recordemos Isaías 9:1. No habrá siempre oscuridad para la que está en angustia.
Dice, al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Se dan cuenta como todo el plan. En medio estaba Galilea. ¿Y Galilea? ¿Quién estaba en Galilea? Toda la casa de Israel y los gentiles. A quienes nos resplandeció la gloria del Eterno. ¿Quién es la gloria del Eterno? Yeshua. En el Mar Muerto termina el curso. ¿Por qué termina también en el Mar Muerto? Nosotros nos sumergimos en el Jordán y los pecados son llevados al Mar Muerto. Esa agua sigue corriendo hasta que entra en el Mar Muerto. ¿Esto qué significa? En las Escrituras nosotros encontramos que en Miqueas 7:19 nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más serán recordados. ¿Por qué los pecados no son recordados más? Porque caen en el Mar Muerto. Allí murieron los pecados. El Eterno no se vuelve a acordar. Dígame una cosa, ¿a ustedes no les parece muy hermoso todo esto? Yo no sé, aún haciendo los estudios, ustedes no saben, yo aquí lloro, yo aquí me emociono, yo veo todo esto y yo me maravillo de ver el Elohim tan amoroso y tan poderoso que nosotros tenemos. En Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tu pecado. Nosotros somos los que nos martirizamos con pecados del pasado, pero el Padre, una vez que nos sumergimos por lo menos ahora proféticamente, en unas aguas que corran, que nos sumergimos como si nos estuviéramos sumergiendo en el Jordán, hasta un día que podamos ir a Israel a sumergirnos en el Jordán realmente. Jeremías 31:34, no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. La entrada es para todos, para los descendientes de Israel, para los gentiles, para todos es la entrada, para todos, porque de tal manera amó Elohim al mundo. Él quiere que todos vengamos a ser parte de su pueblo. Porque perdonaré la maldad y nunca más me acordaré de su pecado. Tercera vez que el Eterno nos dice lo mismo. Entonces nos dice el Eterno, ustedes saben que tienen que seguir mis instrucciones. Ustedes se arrepienten de la vida pasada, se sumergen en el Jordán, se sumergen en las aguas, en aguas que ustedes tengan cerca mientras tanto, pero teniendo en la mente y en el corazón esa idea de la primera vecilla, de que nosotros en la muerte de Yeshua entramos en una vida completamente nueva, en que nosotros salimos de las aguas del Jordán con la ciudadanía de Israel y dispuestos a guardar la Torá, en que allí somos protegidos, en que allí tenemos toda el refugio del Eterno, allí están las ciudades de refugio. Y recordemos que al final todas esas aguas, todo eso se saneará y nosotros entraremos ya siguiendo a Yeshua una vez que regrese. Entraremos allí pasando por todas estas aguas que serán saneadas. Y nos dice, junto al río crecerá toda clase de árboles frutales, las hojas nunca caerán, no faltará el fruto, a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario. ¿De dónde salían las aguas del Jordán? Del santuario, de Hermón, que es simbólicamente como el trono del Eterno. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Yo espero que todo este mensaje hubiera dejado en sus corazones un mensaje bien serio. Si ustedes hicieron inmersión y ustedes no habían entendido todo esto, vuelvan a hacer la inmersión. ¿Qué importa? No hay ningún problema con hacerla varias veces. Pero hasta que la hagamos a conciencia, hasta que nosotros nos sumergimos en las aguas que corren, pero nos sumergimos como si nos estuviéramos sumergiendo en el Jordán, estamos dejando atrás la vida pasada, estamos haciendo un pacto con el Elohim de Israel, somos parte de su pueblo Israel y desde ahora la Torá será la constitución de vida y allí entraremos en la tierra y en la promesa que el Eterno nos dio. Que el Eterno haya dejado, yo espero que el Eterno haya dejado un mensaje poderoso en sus corazones, que sea un llamado también a toda la iglesia, a que salgamos ahora a hacer una real inmersión allí, entrando y comprendiendo este tiempo de restauración profético. Que el Eterno nos llene de bendición
y que nos permita seguir estudiando su palabra a través de todas estas redes. Cualquier pregunta saben que me pueden escribir a lilianahunter@gmail.com.